Hola mis queridos hermanos y amigos. Gran oportunidad tenemos hoy de estudiar las Sagradas Escrituras. Y es una oportunidad muy interesante, agradable diría yo para muchos, puesto que el estudiar las Sagradas Escrituras nos van a llevar a entender mejor lo que Dios tiene para nosotros. Y especialmente lo que Jesucristo nos enseña. Nosotros somos cristianos precisamente porque seguimos las enseñanzas del Señor Jesús. Y estas enseñanzas son tan interesantes, tan importantes para nuestra formación. No solamente formación como cristianos, sino formación como personas, como seres humanos. Las Sagradas Escrituras tienen, además de conducirnos a Dios y de relacionarnos bien con Dios, el llevarnos a tener bienestar aquí en la tierra, a vivir sabiamente. Y por eso cada vez que escuchamos las Sagradas Escrituras, debemos considerar su mensaje y ponerla en práctica. Fundamental, pues, que cada vez que estudiamos las Sagradas Escrituras, prestemos atención y hagamos lo que Dios nos orienta o lo que Dios nos dice. En este día tengo un tema que he titulado Hagamos así los hombres. Hagamos así los hombres. Un tema que ha sido sacado también del Evangelio de Mateo. Recuerden que estamos estudiando este Evangelio y ya estamos dándole fin a este libro tan interesante. Hemos sacado unas enseñanzas muy buenas, muy interesantes y muy convenientes para cada uno de nosotros. Vamos a hablar de lo que los hombres deben hacer. Y aquí la pregunta es, ¿quién nos enseña a ser así? ¿Quién nos enseña a ser fieles, a ser amorosos, a ser dedicados, a ser creyentes agradables a los ojos de Dios? ¿Quién o quiénes nos enseñan esto? Pues al hacer un recorrido por la palabra de Dios y al ver el final de los evangelios, especialmente este, vamos a encontrar que quienes nos enseñan fidelidad, amor, adoración, acompañamiento y fidelidad son las mujeres. Qué bueno cuando hablamos de ellas de una manera positiva. Cuando podemos ver en ellas mujeres que nos dan un testimonio, que son ejemplo para nosotros los hombres. Qué interesante copiar aquellas acciones, aquellos actos de ellas y que quizá nosotros no las hacemos. Quizá porque no tenemos los mismos sentimientos, quizá porque no tenemos la misma mentalidad, quizá porque no amamos como ellas. Pero eso se puede aprender. Así que la motivación en este día es hacer como ellas hacia Jesús, hacer como ellas la práctica cristiana.
el amor hacia Cristo Jesús. Los sentimientos que podemos despertar hacia Cristo Jesús enseñados por ellas. Veamos entonces el desarrollo de este mensaje en el día de hoy. Aprendamos primero que ellas fueron seguidoras fieles. En el capítulo 27 de Mateo, versículo 55, la primera parte, dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Seguidoras fieles. Estas mujeres, varias por supuesto, que habían entendido a Jesús, que habían recibido el amor de Jesús, que Jesús se convirtió para ellas en su Señor, en su Maestro, en el Dios de sus vidas. Para estas mujeres Jesús era el Hijo de Dios, el Redentor, el que les había perdonado, y algunas que les había liberado de demonios. Estas mujeres estaban allí. Habían venido de muy lejos, desde Galilea hasta Jerusalén, y estaban allí. Estaban allí sin poder hacer nada a favor de Jesús, de su Señor, pero estaban allí. Habían considerado que estar con su Maestro en esos momentos tan difíciles para él, tan dolorosos, era lo que menos podían hacer. Era lo que tenían que hacer, porque sus corazones estaban dolidos, rotos, sufridos por lo que le estaba pasando a su Maestro. Seguidoras fieles estaban allí de pie, cerca a la cruz, mirando sin poder hacer nada, impotentes, pero sufridas. Sus corazones latían de dolor, de tristeza. La fidelidad solo se ve cuando se está en momentos difíciles. Los amigos fieles solo se conocen cuando aquel amigo sufre, cuando aquel amigo está pasando por dificultades, cuando aquel amigo las necesita. Allí estaban ellas. Los apóstoles en su mayoría se habían ido, habían escapado, pero ellas no. Ellas estaban allí, eran fieles. Y la última parte de este versículo, estamos en el versículo número 55 de Mateo 27, es sirviéndole. No dejaron de servir a Jesús hasta el final. Ellas, muy agradecidas, apreciando lo que era Jesús para con ellas, iniciaron un ministerio de servicio para con él. Les servían de sus bienes, les servían sacando tiempo, porque algunas eran casadas, tenían marido y probablemente tenían hijos. Pero ellas tomaron la decisión de convertirse en servidoras del Señor Jesús, dejando sus oficios, dejando sus responsabilidades, y entonces empezaron ese ministerio y no se apartaron de él y no se apartaban ni siquiera cuando estaban frente a su Maestro que estaba siendo crucificado y que iba a morir. La compañía hacia él se manifestaba. El amor hacia él iba hasta el fin.
La fidelidad a Él era hasta el final. No hubo impedimentos, no hubo contrariedades, no hubo dificultades ni excusas que vinieran a la mente de estas mujeres para decir que no podían estar con Jesús. Estaban allí, fieles, ayudándole, mirando cómo podían mostrarse servidoras, seguidoras del Señor Jesús. Muchas mujeres, mirando de lejos, estaban atentas a lo que el Señor Jesús hacía o le hacían, por supuesto. Servidoras oportunas, segundo punto. Esa parte del versículo 55, reitero un poco más. Las mujeres que seguían al Señor Jesús habían dado su vida por Él porque lo consideraron desde el momento en que lo conocieron su Señor, su Dios, aquel que le debían el perdón de los pecados, la vida eterna, la liberación de sus almas, aquel que les había cambiado la vida, aquel que en ellas las llevó a ser nuevas criaturas, aquellas que fueron instruidas con su mensaje. Allí estaban las servidoras, las que no escatimaron ni dinero ni esfuerzo para ponerlo al servicio del Señor. Aquellas que no se negaron a aportarle a la obra de Cristo Jesús dándole todo lo que podían y, como dije, el tiempo, los recursos, etc. El Señor Jesús las miraba, por supuesto, y las llevaba en su corazón y se sentía acompañado por ellas. Las veía como mujeres que realmente le apreciaban, le valoraban. Esos sentimientos de las mujeres son tan especiales de verlas allí, apoyando en momentos complicados, difíciles. De esto debemos aprender de ellas, a ser como ellas. Estoy hablando de mujeres que han conocido a Cristo Jesús, de aquellas que son fieles a Él, que son estudiantes de la palabra del Señor Jesús, de aquellas que han entendido que Él es el Señor, el Salvador. Para esas mujeres no hay barreras, no hay nada que les impida amar a Jesús, servir a Jesús, ayudar en la obra de Cristo Jesús. Mujeres convertidas. Veamos lo que nos dice el versículo número 56. Estamos en Mateo capítulo 27, versículos 56. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Encabeza esta lista María Magdalena. Y vamos a explicar un poco el por qué estas mujeres están agradecidas, por qué estas mujeres son fieles, por qué estas mujeres han ayudado al Señor Jesús desde el momento de conocerlo.
Veamos entonces la lista. Estaba María Magdalena. María Magdalena nos narra el Evangelio de Lucas, que era una mujer poseída por 7 demonios. ¿Se imaginan usted el tipo de vida que llevaba María Magdalena? 7 demonios que la tenían cautiva, la tenían agobiada. Era una mujer infeliz, era una mujer que no gozaba de bienestar. Los demonios la tenían destruida, la tenían con amargura, con tristeza, la manipulaban a hacer cosas que ella no quería. Y este tipo de vida era terrible para ella, era agobiante para ella. Supo del Señor Jesús, supo que liberaba a la gente de sus demonios. Y ella era consciente que muchas cosas que hacía era porque tenía demonios. Era una mujer poseída de demonios y eso lo entendía ella. Por eso vino a Jesús, por eso lo buscó, por eso creyó en él y le pidió que la liberara. Y el Señor Jesús la liberó de esos demonios. ¿Se imaginan el posterior estado de María Magdalena? Una mujer liberada de demonios es una mujer tranquila, es una mujer llena de paz, que puede ahora tener autonomía sobre lo que hace. Ella podía hacer lo que quisiera ahora sin que la instrumentaran, sin que la manipularan, sin que la hicieran hacer cosas terribles. Ahora así libre, ahora esa mujer llena de gozo, le dio al Señor Jesucristo lo mejor que podía darle, el acompañarle a partir de ese momento. Convertirse en seguidora fiel del Señor Jesús. Y dice Lucas que ella de sus bienes los compartía con el Señor Jesús. No le importó que sus capitales, que los bienes que tenía, fueran puestos para sostener al Señor Jesús, para que Él tuviera unos recursos dados por ella, ministrados por ella, para que Jesús pudiera hacer una obra mucho más tranquila en cuanto a la alimentación, al alojamiento y de pronto a lo que necesitara. Ella se convirtió en esa mujer generosa, en esa mujer caritativa para Jesús. Y por eso la vemos acompañando a Jesús. La vemos mirando en qué le puede ayudar, qué puede hacer por él, qué puede hacer por su Señor, por su Maestro, por su Liberador, por aquel que le perdonó sus pecados. María Magdalena está allí, demostrando la fidelidad, demostrándole el amor a Jesús y demostrándole que Él vale mucho para con ella. Hagamos así los hombres, es el título de este mensaje. Siguen María, la madre de Jacobo y de José. Esta mujer no nos menciona mucho que recibió de Jesús, pero debió recibir el perdón de sus pecados, recibió el amor de Jesús, recibió el afecto de el Señor Jesús, quizá no sintiéndolo de otra persona, y por eso ella se sintió agradecida, se sintió feliz, se sintió que debía ponerse a la disposición de Él. Debió dejar todo para seguirle. Y la otra mujer
y la madre de los hijos de Zebedeo. Era la madre de Juan y de Jacobo. Esta mujer la vemos interactuando con Jesús más adelante, porque se había convertido en su compañera, y que es muy probable, aunque no nos habla de esto los evangelios, desde que sus hijos dejaron las redes y a su papá para seguir a Jesús, esta mujer pudo también tomar la decisión de seguir a su maestro, a su Señor, aquel que era servido por sus hijos, aquel que prefirieron sus hijos que preferir a su papá y preferir el negocio de la pesca. Entonces esta mujer se considera seguidora de Jesús, discípulo de Jesús. Y después más adelante la vemos y la escuchamos pidiéndole al Señor Jesús que uno de los hijos, cuando estén allá en la gloria, se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Esa fue la petición que ella le hizo a Jesús. Demostrando con esto primero que Jesús llegaría un día a sentarse en la gloria del Padre, en los cielos. Ella lo creía. Y entonces, como era un sitio de preeminencia, era un lugar de exaltación, quiso también que sus hijos estuvieran con esos privilegios. Por supuesto que el Señor Jesús le respondió que esto no era o no lo podía dar él, sino el Padre Celestial. Esa es María, la hija de Jacobo y de Juan. Estas mujeres, pues, señaladas, referenciadas, son destacadas como mujeres de ejemplo, mujeres de testimonio, mujeres que estaban allí siguiendo al Señor Jesús. La conclusión de este mensaje es que estas mujeres merecieron ser exaltadas por la forma en que demuestran el amor, la fidelidad, el compañerismo, los afectos y también el apoyo que le brindaron al Señor Jesús. Qué interesante es referenciar estos comportamientos, y lo más importante aquí no es solamente saber de ellos, sino tenerlos como ejemplo e imitarlos. Para las mujeres, este es un gran mensaje que debe animarlas a comportarse de igual manera. La mujer cristiana es una mujer entendida en las Sagradas Escrituras. Es aquella que le interesa sacar mensajes de las Escrituras para aplicarlos. Esto es fundamental, porque para eso estudiamos las Escrituras. La mujer que ama a Cristo Jesús, que fue redimida por Cristo Jesús, la mujer que ha sido perdonada de sus pecados, la mujer que ha recibido bendiciones de Cristo Jesús, debe comportarse como este grupo de mujeres. Interesante, pues, hacer una aplicación de este estudio. Para los hombres, sería importante que imitáramos a las mujeres en este sentido, en el sentido de mirar cómo ellas fueron amorosas, fueron fieles, se sacrificaron por el Señor Jesús y lo apoyaron hasta llegar a la muerte, y no solamente hasta la muerte, sino hasta la tumba y hasta la resurrección. El hombre que ha sido redimido, ha sido perdonado, ha sido sanado,
ha sido bendecido por el Señor Jesús, debe optar por estos comportamientos. Comportamientos que los llevarán a sentir que vale la pena amar a Cristo Jesús. Vale la pena servirlo. Vale la pena serle fiel. Qué importante también para los hombres es mirar en estas mujeres ejemplos para imitar. Fundamental, pues, que nosotros los hombres apliquemos estos comportamientos que son interesantes e importantes. Aplicación. Qué bueno revisar un poco nuestros afectos hacia el Señor Jesús. Revisar cómo le amamos, cómo le servimos, cómo somos fieles o no. Y si no estamos haciendo lo correcto, lo deseado por Dios, entonces hoy es el día para revisarnos y a través de este mensaje poner en práctica lo que aquellas mujeres hicieron. Sí, nosotros los hombres debemos imitar a ese tipo de mujeres, mujeres maravillosas, mujeres exaltadas y mujeres que vale la pena estudiar sus comportamientos e imitarlos. Espero pues que el Señor nos ayude en este estudio y aplicarlo, que es lo más importante. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.